Generosidad. Generosidad. Creo que esa es la palabra con la que mejor puedo describir lo que hemos vivido en el Personal Branding Lab Day 2024 que hemos dejado atrás hace un día y pico. Generosidad, del latín generositas, generositatis, es la inclinación o propensión del ánimo a anteponer el decoro a la utilidad y al interés. No me gusta la definición de la RAE. Yo la definiría de otra manera. Yo diría que es cuando una persona se presta, a dar antes que recibir. Bueno, mi intención en este primer balance es únicamente reflejar algunas sensaciones muy generales, sin llegar al análisis que espero poder hacer con calma las próximas semanas. Así que hoy, en este episodio 205 de Todo Deja Marca, te comparto de forma muy breve mis primeras impresiones antes de un análisis más pormenorizado que haré posteriormente bajo el título PB Lab Day 24, Generosidad. Todo Deja Marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y a empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor de libros Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y profesor en escuelas de negocio como ISDI o la Barcelona School of Economics. Bueno, tengo que decirte que la vuelta a la presencialidad estimula. Por lo menos esa es mi primera sensación, creo que también compartida por asistentes y por ponentes. Abrazos, selfies, fotos de grupo, cenas improvisadas, almuerzos inspiradores, risas, también lágrimas. Eso que normalmente no sucede en el formato online por streaming, que es más frío, es más distante. Pero eso es exactamente lo que sucedió en esta edición. Selfies, fotos de grupo, cenas improvisadas, almuerzos inspiradores, etc. La generosidad se convirtió en transversal. Todo el mundo quería hablar con todo el mundo. Por parte de los congresistas, por ejemplo, yo vi que los ponentes mostraron más generosidad que nunca en otras ediciones. Compartieron fórmulas de éxito para que los demás pudiéramos aplicarlas. No fue una exaltación del ego. Puede que alguna ponencia fuera más por ahí, pero no, fue muy generosa. Cada cual a su manera se explicaron estrategias, rutinas para mejorar nuestra marca personal. Eso es muy potente. Y yo creo que desde mi punto de vista, quizás fue la edición más valiosa en cuanto a aportación de valor. Luego lo discutí, me acuerdo el mismo día que acabamos, fuimos a cenar con Andrés Pérez Ortega, Elena Arnaiz y Claudio Ignacio, y estábamos bastante de acuerdo. Es cierto, algunos trajeron su discurso habitual, manido, etc., pero la gran mayoría nos sorprendió o sorprendimos con contenidos exclusivos para este congreso. Y un caso especial. Déjame contarte, nosotros esperábamos a Ana Reyes, pero por desgracia, al igual que Arantxa Ruiz, enfermó el día antes del congreso. Me supo muy mal porque Ana era su primer congreso en solitario como ponente y tenía un papel muy destacado, pero es que claro, ¿qué le vas a hacer? Y Arantxa también, tenía cosas muy interesantes que decir, pero me dejó un mensaje de ultratumba que parecía que no llegaba al día siguiente. Ana tenía como eje de su ponencia la importancia del podcast en marca personal. Y unos minutos antes de que, hubiera sido su charla, le pregunté a Sune, que estaba por ahí como asistente, que es de Sune, ya sabes, es el del podcast Quiero Ser Podcaster y su productora Nación Podcast, si le apetecía salir a escena para hablar de lo que sabe, que es de podcasting. Claro, era un poquito atraco a mano armada porque faltaban 5 minutos para ese momento y él no tenía nada preparado. Y le dije, bueno, si quieres salimos juntos. Y no se lo pensó, dijo que sí. Es más, acabo un ratito me dijo, oye, me he tomado 4 notas mentales y creo que puedo salir solo. Y tengo que decirte que su charla fue muy magnética para muchos que estaban pensando precisamente en eso, en el podcast. Y no solo eso, sino que además plasmó luego el primer balance del congreso en su podcast el mismo día de finalizar el mismo. Y además con un título muy divertido, espera que lo tengo por aquí, Personal Branding Lab Day 24. Ahí me colé y en tu fiesta me planté. Magnífico. Pondré su podcast en las notas del episodio. Bueno, también hubo generosidad por parte de los asistentes. Quienes asistieron como oyentes fueron muy generosos regalando preguntas inspiradoras, curiosidad, empatía, ansia de aprender.
Y yo creo que después de 7 ediciones online gratuitas, esta vez entendieron que el evento presencial tenía tras de sí unos gastos y nos ayudaron a cubrirlos con el precio de la entrada. Y eso es otra forma de generosidad. Y pondré un caso concreto. Nos falló por 2 veces el fotógrafo. Y ya iniciado el congreso, vi que Arats, uno de los asistentes, traía una cámara, no profesional, no de esas grandotas, no, una cámara, pero que era una cámara mejor que un móvil, por decirlo así, con un pequeño trípode. Arats es estudiante de Leín en una universidad vasca, en la de Mondragón, y muchas otras cosas también, está aprendiendo. Y hablé con él y le hice una propuesta deshonesta. Le digo, oye, ¿por qué no haces unas fotos del evento a cambio de una cantidad? La verdad no la voy a decir aquí, pero era simbólica. Y él aceptó. Hizo fotos, hizo vídeos. En total me confesó que hizo 2.500 fotos entre una cosa y la otra, de la cual luego, evidentemente, hizo una selección y envió 300 y pico. Y luego me dijo que no era necesario que le pagara, que lo hubiera hecho igualmente. Y eso se llama generosidad. También hubo generosidad en el equipo. Mira, los voluntarios, aparte de mí mismo, que han hecho posible este congreso sin esperar nada a cambio y pagándose sus gastos y todo, son Alicia Ro, que vino de Madrid, la presentadora, la autora de un taller excepcional sobre el elevator pitch, pero cuando te digo excepcional es excepcional, de bandera, de traca. Luis Fernández del Campo, que no solo hizo sus labores de community manager, sino que fue un excelente anfitrión en una cena y también fue un excelente moderador de uno de los debates, el debate sobre personal branding para seniors. Magda Peral, que ya había trabajado algunos años, el año pasado no pudo porque tenía problemas y este año se vino de Sevilla, sí señora, y tuvo un rol maravilloso porque no solo se ocupó del perfil de LinkedIn, que si lo veis, veréis que cada una de las ponencias tiene un resumen perfecto que hizo Magda sobre el papel, hizo fotos, las colgó, hizo de todo, fue como una máquina. Noemí del Viso, lo mismo, pero con otras redes sociales, en este caso con Instagram. Y Jordi Collell, que ayudó a activar todo el tema con la universidad para poder hacer el evento ahí. Y desde la distancia también aportaron ideas muy poderosas mi querida Ana Reyes, mi querido Robert J. Samaniego y mi querida Elena Arnaiz. Gracias. Cómo no, generosidad también de nuestro colaborador principal, la Blanquerna Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull. Y en una palabra, aplicando mi propia generosidad, destilo una palabra o un concepto para cada intervención que hubo. ¿Vale? Empiezo. Empezamos con el debate de marca personal para seniors, que ahí estaban Laura Rosillo, Celia Hill, Jordi Collell, moderado por Luis Fernández de Campo. Mi palabra es esperanza. Nos dieron esperanza de que llegaría un momento en que sería reconocido el talento senior, y esto creo que es muy importante. 2. Profesores que marcan, por Miquel Rossi, que es diseñador gráfico, pero también profesor, ha editado 3 libros de marca personal. Para muchos es desconocido, pero yo le sigo hace mucho tiempo la pista y este año ha sido el primero que lo he invitado de una manera formal para dar una ponencia. Y su ponencia lo que dio es claridad meridiana. El tercero fue la historia de la jirafa del personal branding Lab Day, que la dio su autor, Rubén G. Castro. Y ahí fue simplicidad, que os puedo decir que en comunicación es lo más difícil que se puede hacer. Rubén, ¿en qué se apoyó? En lo que él sabe hacer, en imágenes, y fue explicando un poco la evolución de la jirafa, el porqué de la jirafa, cómo fue creada, etc. Muy interesante. 4. Marca personal en cosmética premium, de Judith Calzada. Fue una presentación muy interesante porque salió un poco de los cánones que tenemos todos establecidos en la endogamia propia de nuestro sector y nos habló de algo un poco más alto, que es, qué está pasando con la marca personal relacionada con la cosmética premium, y habló pues de la marca que ella representa, de su fundadora, etc. Muy interesante. Autenticidad es la palabra. 5. Marca personal en crisis políticas, por Robert J. Samaniego. Excepcional, porque él explicó una cosa muy interesante desde el punto de vista del personal branding político, que es que el personal branding político no empieza antes de una elección, sino después. Y esto para mí fue un insight espléndido que me hizo reflexionar muchísimo sobre los errores que yo he cometido en mi carrera, precisamente haciendo todo lo contrario. Así que su charla fue, la palabra para su charla fue inspiración. 6. El coste de confianza en marca personal, por Nancy Vázquez. Nancy,
Nancy trabajó como si fuera una matemática y nos dio varias fórmulas que llevan hasta la confianza. Muy, muy interesante. Y para mí su palabra es autoridad. Una persona que sabe de lo que habla y que tiene mucho detrás para hablar de confianza. Séptimo, marca personal, ejecutiva y reputación, de Maite Piera. Maite Piera es una de las directivas de GB Foods, de lo que era Gallina Blanca. Y fue una charla muy interesante, muy inspiradora, cuya palabra para mí fue coherencia. La 8 fue el debate entre Robert J. Samaniego, Nancy Vázquez y Gabriel Patrici, que moderé yo, que era sobre Personal Branding World, o sea, esta idea de conectar España con América, con otros países del mundo, para intentar llegar a un consenso sobre los conceptos básicos del personal branding. Para mí la palabra clave aquí fue universalidad. Luego vino el workshop de storytelling en marca personal por Irina González, una alumna muy estimada en la propia facultad, Blanquerna, alumni, quiero decir, y fue un workshop bastante interesante con ejemplos muy buenos. Para mí la palabra clave fue narrativa, nos dio el poder de trabajar nuestra narrativa. El 10º fue Reinventar tu marca personal por Mónica Mendoza. Y yo creo que ahí, utilizando el humor, utilizando toda su potencia de oratoria, es una de las grandes oradoras del mundo en lengua castellana. Y yo diría que la palabra fue agitación. Nos agitó, nos sacó un poco de la silla. Yo creo que esa sería la palabra. Después vino la charla 20 años de marca personal por Andrés Pérez Ortega, donde hizo un comparativo entre 2004 y 2024, las cosas que habían cambiado. Y fue como mucha gente lo dijo, ostras, ha sido muy duro, Andrés, sí, pero es que a veces la realidad es dura, de cómo se está degradando un concepto, quizás por culpa de algunos medios, de la inmediatez, del tipo de consumo de conocimiento que estamos teniendo, etcétera. Con lo cual yo creo que la charla de Andrés, la palabra fue transparencia, o sea, fue claro como siempre lo es él. El número 12, cómo impulsar la resiliencia y determinación, por Amigo Un Día, habló bastante de lo que es su último libro, Energía Vitalista, y para mí la palabra que lo define a mí es resistiré, como la canción. Luego el 13, las 2 preguntas para desarrollar tu marca, fue de Xavi Roca, y la verdad es que ahí nos hizo autodescubrirnos un poquito y preguntarnos las cosas que son realmente relevantes. Y para mí la palabra es autoconocimiento. El 14, no todo lo que funciona a los demás te funciona a ti, de Elena Arnaiz, fue espectacular. Porque lo que hizo fue como deconstruir la marca personal de 5 amigos suyos. Andrés Pérez Ortega, Ana Reyes, Eva Collado, Claudio Ignacio y al final, ¡pum!, yo. Y decía cosas muy interesantes como que lo que funciona a unos, tener un podcast, no sé cuántos, tal, a lo mejor no funciona con otro, con lo cual no te hagas un checklist de las cosas que no tienes, porque es estúpido. Cada uno tiene aquello en lo que se siente cómodo, ¿de acuerdo? Fue muy magistral, Elena ahí. Luego vino Claudio Ignacio con 5 maneras de monetizar 2 contenidos y Claudio fue generoso ¿en qué sentido? Que no solo nos compartió la teoría de cómo se gana dinero con los conocimientos, no, nos enseñó ejemplos concretos con la medición y con los resultados económicos que habían resultado de ahí en su propio caso. Con lo cual esto es ejemplaridad. Luego vino Eva Collado, el número 16, con Tú y tu marca. Y ahí nos contó casos de plagio, nos contó casos de, un poco de cómo deberíamos activar nuestros 5 sentidos para proteger nuestra propia marca personal. Por tanto, para mí la palabra clave es activar los 5 sentidos. El 17 fue el podcast en marca personal. Esta charla que tenía que dar Ana, finalmente la dio Sune y fue espectacular porque, claro, Sune, aún improvisando, logró ser la persona con más preguntas de la sala. Su intervención duró 10 minutos, pero sus respuestas duraron 20. Tuvo mucho interés lo que él explicó, hubo mucha curiosidad y por tanto yo diría que su palabra clave es tu marca tiene voz, ¿vale? Él se aprovecha un poco de esta idea, ¿no? Dale voz a tu marca. Luego el 18 fue Competencias Soft de Alan Urbina, es una charla que tenía que haber dado con Arantxa Ruiz y al final él improvisó una especie de dinámica muy rápida con 2 bandos y con una palabra muy, muy divertida de cómo esa palabra se iba degradando cuando pasaba de boca en oído, de boca en oído, de boca en oído y al final
cambiaba completamente el sentido. Nuestra escucha está un poco atrofiada y por tanto para mí la palabra clave de Alan es escucha activa. El 19 fue Crea tu Elevator Pitch en vídeo, fue el workshop de Alicia Ro y fue, no se me ocurre otra palabra que excepcional, pero ya puestos a poner algo más concreto, te diría que deberes 2025. O sea, lo que contó ahí Alicia le vale a todo el mundo, porque es posible que entre el público hubiera personas más doctas en el tema de marca personal, menos doctas, pero lo que explicó ella y la manera como lo explicó con esa energía y ese buen rollo que tiene ella, pues eso, deberes para 2025. Después el 20 fue la charla de Gabriel Patrici, muy interesante, frustración y reconciliación con el personal branding, una especie de historia personal. Y esta ya fue el segundo día, en un lugar más iluminado, con luz del sol, con una sala más alegre, que reconozco que también invitaba pues a otro ánimo, ¿no? Y ahí la palabra que me sale de Gabriel solo puede ser una, que es innovación. Porque él dijo algo así como personal branding es innovación. Y estoy 100% de acuerdo. El 21 fue personal branding para equipos comerciales de Nelson Emilio. Y Nelson insistió mucho en un concepto que es que el personal branding no es hablar de ti. Yo por eso he puesto la palabra clave is not about you, que siempre en inglés mola más, ¿no? Pero que no es hablar de ti, es hablar de cómo tú puedes hacer crecer a la persona que tienes delante. Muy interesante. El 22 fue el poder humano en contextos automatizados de Fran Segarra. Y bueno, pues Fran estuvo en su línea con la inteligencia artificial, con la tecnología, pero con la necesidad de mantener a los humanos. Por tanto, para mí, la palabra clave podía haber sido esperanza, pero fue futuro. El 23 fue el poder de feedback por Jane del Tronco, que fue una charla que tuvimos con Alicia y yo mismo con ella, hablando de la importancia de, pues eso, del feedback y tal. Y para mí, esa palabra clave que sale de ahí es introspección. La necesidad de conocerse a uno mismo, ¿no? El 24, y estoy acabando ya, marca personal es actitud y acción de Juanita Acevedo. Brutal la forma y la palabra clave para mí es energía, ¿vale? Pero sobre todo lo que vino a decirnos es la importancia del propósito y los valores en nuestra marca personal. 25, la marca personal anónima, Pablo Adán, bueno, no se emocionó, salieron lágrimas por ahí, porque una de las cosas que hizo fue sacar un jersey, un suéter lleno de barro, no sé si era suyo o de un voluntario que había ido a ayudar en la Dana de Valencia en los días posteriores, y explicó un poco su experiencia con una idea, que es que nadie se hacía selfies. Y eso es muy interesante, porque cuando alguien se hace un selfie en una cosa como esta, está inmediatamente desautorizando su altruismo, porque ya no vas para ayudar, vas para salir en la foto. Con lo cual estuvo muy bien, fue una charla que nos hizo reflexionar muchísimo y quiero felicitar personalmente a Pablo por esta charla. El 26 fue el debate de personal branding, bienestar y salud con Paula Fernández Ochoa, Johnny Durán, al que se unió también Alan Urbina y lo moderó Alicia Ro. Y aquí se habló de muchísimas cosas, pero yo diría que si hay una que creo que es interesante, es la palabra oportunidad. Y es una palabra que me parece clave. Tres hablaron de magnitudes, incluso alguna que va más allá de lo físico y de lo emocional, ¿no? E incluso espiritual, en el caso de Johnny Durán. Estuvo muy bien. Luego vino un tipo, ¿cómo se llama este? Sí, Guillem Recolons, para hablar del dato and insight y a la propuesta de valor. Fue un workshop de 1 hora, y ya sé que es muy difícil que un workshop dure 1 hora, pero bueno, tuvimos que condensarlo bastante. Y mi idea, no sé si lo conseguí, pero era desarrollar algo que facilitara la conexión. Por tanto, esa palabra mía sería conexión. Y acabó Jordi Cullell con una ponencia sobre la marca personal centrífuga, muy inspirada en la charla de Simon Sinek del Círculo de Oro, y la verdad es que nos hizo reflexionar, ya que la marca personal es algo que va de dentro a fuera y no al revés, como mucha gente se ha pensado últimamente. Así que su palabra clave para mí sería reflexión. Bueno, creo que he sido bastante breve, bastante claro. Y repito, para mí el congreso ha sido generosidad. En próximos posts analizaré con más detalle la previa del evento y cada una de las intervenciones. También te recomiendo otra vez el resumen que hizo Sune al acabar el congreso en cómo ser un podcaster, y que encontrarás en todas las plataformas, pero te dejo el enlace por aquí abajo por si quieres verlo.
Espero que te haya gustado este episodio 205, dedicado a unas primeras impresiones, sensaciones, déjalo así, del Personal Branding Lab Day 2024 en su 10ª edición. Si quieres saber más sobre Personal Branding, te invito a visitar mi página web guillemrecolons.com, donde puedes encontrar entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formaciones o consultoría. O seguir también, si quieres, mi newsletter de curación de contenidos en LinkedIn llamada Todo Dinamarca y tú, donde cada martes publico lo mejor de la semana en Personal Branding de cualquier rincón del mundo. También puedes seguirme en LinkedIn, Instagram, TikTok o Twittex, donde comparto contenidos sobre Personal Branding y aplicación en personas y organizaciones. Y me he dejado también Blue Sky, por si acaso estás ahí, pues también estoy yo. Te invito a suscribirte al podcast si te ha gustado, desde plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Podcast o Pocket Cast, y compartir el episodio. Estaré cada fin de semana contigo. Un abrazo muy grande.